Buenas tardes, son las 6 de la tarde y 11 minutos en Colombia. Es la misma hora en Washington, capital de los Estados Unidos, donde a medida que pasan las horas crece también la posibilidad de que esta elección no solamente no se resuelva esta noche, sino que termine en el más alto tribunal en esa nación, es decir, en la Corte Suprema de Justicia. Esa es la amenaza que habrían hecho durante semanas, pero concretamente en los últimos minutos, miembros del Partido Republicano, lo que haría poner en duda la validez a futuro de esta elección presidencial que se celebra desde el martes en ese país. Le acompaña Rodrigo Pardo, editor general de la revista Semana, colega de la casa. Rodrigo, buenas tardes. Pues bien, Rodrigo, pero estamos analizando esta situación donde es posible que a medida que van contando los votos, también aumenta la posibilidad de una demanda y de que esto se alargue, Rodrigo, y se convierta en un litigio ilegal en Estados Unidos. ¿Usted cómo lo está viendo desde allá? Pues sí, estoy de acuerdo en que esa es una posibilidad, porque la verdad es que el presidente Trump ha dejado abierta, así que ha alimentado esa hipótesis desde el día 1, y obviamente en la medida en que las cosas no son tan inmediatas, ni tan rápidas, ni tan claras, pues se alimenta esa hipótesis. Al mismo tiempo, habrá que decir que el candidato que lo haga sin mucha credibilidad por parte de la opinión pública, sin muchas razones de peso para hacerlo, puede pagar un costo como mal perdedor que puede no convenirle también. Sí, además, parece que tengo algún problema ahí con la señal, tal vez. Ahora lo tengo otra vez. Bueno, estamos bien, tuvimos ahí un pequeño momento de una falla técnica, pero ya estamos bien, Rodrigo, y le voy a pedir que juntos hagamos un recuento. Tratemos de hacer usted y yo una especie de reportaje aquí, armando los hechos y con las voces y con los sonidos que nos irán contando la historia de lo que está pasando esta noche en los Estados Unidos. Vamos a comenzar, Rodrigo, con una declaración que habría hecho hace tan solo minutos el candidato vicepresidencial Joe Biden desde Delaware. Esto fue lo que dijo. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. En América el voto es sagrado, es como la gente en esta nación expresa su voluntad y es la voluntad de los electores y de nadie más que pueda elegir el presidente de los Estados Unidos. Así las cosas, cada voto tiene que ser contado y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que tiene que pasar y eso es lo que debe pasar. A veces la democracia requiere de un poco de paciencia, pero esa paciencia ha sido premiada por más de 240 años con este sistema de gobierno y ha sido también la envidia del mundo. Eso dijo Joe Biden, Rodrigo, estando en Delaware. Eso fue, como le digo, hace tan solo minutos. Y Rodrigo le suma a esa declaración que usted escuchó unos segundos después, donde él dice: estoy seguro de que voy a ganar. Es la segunda vez, Rodrigo, que dice Joe Biden que va a ganar y que lo hace a medida que crecen entonces las denuncias por fraude. ¿Creerá que va a ganar o creerá que esto puede terminar acaso en la Corte Suprema? Yo creo que, digamos, no es fácil la posición del candidato demócrata, sobre todo con la forma de hacer de campaña y de recibir resultados del presidente Trump. Y entonces se está tratando de buscar un equilibrio entre una persona que acata las decisiones de la justicia y de las distintas instancias, etcétera, que acata la Constitución, pero que al mismo tiempo deja abiertas las posibilidades, digamos, para plantear escenarios que no sean los más frecuentes en la política electoral de Estados Unidos. Me parece que es el equilibrio muy difícil que está tratando de alcanzar. Como tampoco es frecuente que dos candidatos se declaren ganadores. Así lo hizo Donald Trump. Este es un fraude contra el pueblo estadounidense. Es una vergüenza para nuestro país. Nos estamos preparando para ganar esta elección. Francamente, ganamos esta elección.
Dice que habría ganado esa elección, lo dice el presidente Donald Trump, y ahí está entonces parte del contraste, lo que llama la atención en este momento en los Estados Unidos, cuando habría entonces dos candidatos que dicen que son los ganadores, pero no solamente eso. Hay que mirar, Rodrigo, lo que está pasando en cada uno de los estados donde el presidente Donald Trump ha dicho que va a demandar. Arranquemos hablando del estado de Nevada, donde la ventaja la tendría a esta hora el candidato Joe Biden y que podría significar 6 puntos electorales para Nevada, donde dijeron hoy desde muy temprano que si bien hay presión para que entreguen los resultados, ellos no se van a dejar presionar. Así habló el encargado de las elecciones en el condado Clark. We are anticipating to have the bulk of our mail ballot that have been received into the system. Esperamos recibir la gran parte de los votos por correo el sábado o el domingo. Esos son votos que están llegando por medio del correo de los Estados Unidos y nosotros vamos a seguir contando esos votos. Lo dijo hoy el encargado entonces de elecciones, pero poco después la campaña de Donald Trump amenazó con demandar al estado de Nevada de esta manera. Good morning. I'm Adam Laxalt. I am a former. The presidency is literally in. La presidencia está literalmente en problemas, dice, y estos son miembros del equipo de Donald Trump que estarían aclarando que le han pedido al condado respuestas y que dicen que no tienen respuestas. Dicen que siguen contando votos de manera ilegal, lo cual no es aceptable. Rodrigo, dice entonces ese personaje, ese funcionario de la campaña de Donald Trump, dicen, lo que están allí diciendo es que van a presentar entonces una demanda en contra del condado Clark, en contra de ese condado donde se encuentra, por cierto, Las Vegas, y dicen que van a presentar allí una demanda para exigir que se cuenten todos los votos, pero donde está el problema y donde está el dilema es que no dicen exactamente por qué es que van a presentar una demanda. Una de las quejas que se han dado por parte de los republicanos es que no se les habría permitido acercarse suficiente a los puntos de votación en algunos de los estados. Y no solamente entonces se estaría hablando de la posibilidad de una demanda en Nevada, sino también en otros estados como sería Pensilvania, Wisconsin y también en Michigan, y eso por cuenta de algunas quejas que van llegando. Aquí la declaración de una simpatizante de Donald Trump que asegura se está cometiendo fraude. I'm here because I wanted to make sure that Estoy aquí porque quiero asegurarme que los votos se cuenten de manera correcta y que la gente esté votando. Tengo amigos que me dicen que llegaron papeletas para votar de sus perros, de sus gatos, con los nombres de personas que habrían muerto. Eso es lo que están diciendo, que llegarían papeletas con personas con nombres de gente que ya falleció, y esas son el tipo de quejas que se han ido sumando poco a poco. Y ya para resumir, tal vez con la declaración más importante que se ha dado sobre este tema relacionado con las denuncias, pues la del alcalde mismo del presidente Donald Trump. El alcalde, no el abogado, que fue alcalde de Donald Trump, Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York y que es el abogado personal de Donald Trump, y que dijo algo que, escúchenlo bien, porque va a hacer eco en los próximos días. So we are going to continue the lawsuit here. We're going to bring a second one. Vamos a continuar con una demanda, después con otra, después con una federal, y vamos a considerar una demanda a nivel nacional. Sin duda en Wisconsin, pero probablemente sea una demanda a nivel nacional para poder revelar toda la corrupción que hay al interior del Partido Demócrata. Fue lo que dijo Rudolph Giuliani, hablando entonces de lo que sería una demanda a nivel nacional. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? ¿Y acaso qué significaría para la comunidad internacional? Justamente para hablar sobre eso está conmigo un invitado muy especial, el profesor Fernando Suetenich. Profesor, no sé si dije bien su nombre, periodista y profesor de Relaciones Internacionales. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Dora, ¿cómo le va?
Bien, pero dije mal su apellido, profesor. Switanich. Sí, Switanich. Lo conoce de hace años y aún no lo puede decir. Yo sé, porque siempre le dije, profe. Profe, bueno, lo que estábamos viendo entonces, acabamos de hacer esa análisis, si se quiere, todas las voces relacionadas con esa posible demanda. Lo que están diciendo los demócratas es que todo este escándalo, profesor, es para a futuro poder decir que las elecciones no son válidas. Haga cuenta lo que pasó en Venezuela, donde pues se dice que sería una elección fraudulenta y por eso es que tantos países, por lo menos 50 en el mundo, no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Utilizo ese ejemplo porque es el mismo lenguaje que se está manejando hasta ahora, que dentro de unas semanas o meses los republicanos digan no reconocemos las elecciones, que darían el triunfo a Joe Biden. ¿Qué tal que eso pase, profesor? ¿Puede ser? Bueno, indudablemente, fíjense que por la situación y por el mecanismo electoral de Estados Unidos, es factible que se produzcan estas cosas. El sistema es demasiado complejo. Por poner un ejemplo, pues un candidato puede ganarse los 55 votos de California y haber superado en 3.000 votos al que perdió. Realmente eso genera un clima de inestabilidad muy grande, porque yo me quedo sin nada, pese a perder por pocos votos. Eso hace que las suspicacias, obviamente, pues aumenten. El sistema es así. O sea, hasta por 10 votos, hablando de manera extrema, yo puedo perder la elección de presidente de los Estados Unidos por el mismo sistema del voto electoral. Y además, fíjense que, pues, comparando, ¿no? En Colombia, en Chile, en Haití, en Bolivia, se sabe en la noche quién salió presidente. Nos estamos acostumbrando a que últimamente las elecciones en Estados Unidos son extrañísimas. Nunca se sabe quién es presidente. Recuerden a Al Gore con George Bush, que al final se dice que Al Gore debió haber sido el presidente de Estados Unidos y se contaban los votos de Florida. Nunca se contaron y quedó la duda. Después Hillary Clinton gana, pero resulta que Donald Trump ganó. O sea, últimamente nos estamos acostumbrando a que el proceso electoral en Estados Unidos es realmente muy confuso y muy complicado y se terminaría resolviendo en los tribunales. Con mucho respeto, yo creo que es más fácil elegir un presidente en Guinea Ecuatorial que elegir presidente en Estados Unidos. Sí, además con ese sistema tan antiguo, ¿no, profesor Switanich? Con ese sistema tan antiguo que tienen en Estados Unidos para elegir a su presidente. Le voy a decir, profesor, que en 7 minutos exactamente se espera una rueda de prensa desde la Casa Blanca. Lo que están anunciando es que sería un comunicado que emitiría hasta ahora la Casa Blanca y si bien ya estamos viendo que hay movimiento en esa sala de prensa, ahí la tienen, esa es la sala de prensa que queda directamente en la Casa Blanca, solamente a mano izquierda de la entrada principal y donde se encuentran algunos periodistas. Recuerden que estamos en medio de una pandemia, hay que tener ese distanciamiento social, algo de protección y estamos a la espera de que en tan solo 7 minutos se emita un comunicado por parte de la Casa Blanca. Si se emite en calidad de presidente de los Estados Unidos que quiera enviar un mensaje a su nación o más bien, sí es en calidad de candidato, que lo que busca es quedarse en ese puesto y quedarse allí 4 años más. No sabemos quién va a hablar, si será directamente el presidente Trump, si será alguien cercano, pero en Semana Noticias estamos ya conectados con la Casa Blanca, ya conectados con ese salón de prensa donde se espera entonces una declaración, la cual se daría poco después de que se escuchara entonces la declaración de Joe Biden diciendo que él cree que es el ganador y que hay que contar cada uno de los votos. Profesor Switanich, tenemos otra vez con nosotros a Rodrigo Pardo, editor general de la revista Semana, quien ha estado conmigo conversando sobre esta situación legal. Rodrigo, estamos esperando que se emita un comunicado desde la Casa Blanca. Sería en los próximos minutos. Estamos solamente a 5 minutos, Rodrigo Pardo, de ese comunicado y de la posibilidad entonces de que se insista o no en la posibilidad de que se habría cometido fraude en estas elecciones. Rodrigo, ¿usted cree que este argumento de los republicanos le puede restar algo de legitimidad a una administración de Joe Biden si es que resulta electo? Obviamente es un desafío y es un desafío peligroso. Creo, sin embargo, que es prematuro decir que va a tener un efecto directo sobre la legitimidad de la elección, porque también en el otro lado, digamos, de la moneda hay otros factores como que el presidente Trump es un poco ligero para hablar, ha tenido enfrentamientos y discusiones
con muchos actores importantes, no solamente del aparato, digamos, electoral, sino del propio, de los medios de comunicación, en fin, de distintos sectores. Entonces habría que ver en un momento tan crítico como este cuál es la credibilidad que tiene el presidente Trump para hacer ese tipo de pronunciamientos. Desde luego que estamos al calor del conteo de votos, de la definición de quién es el próximo presidente, y entonces los ánimos están súper caldeados, las sensibilidades están a flor de piel, y entonces tiende a ser más creíble entre las personas cercanas cualquier cosa que se diga, y menos creíble entre los que están, los que son partidarios, digamos, de la otra candidatura, lo que se plantea ahora. A mí personalmente me parece que el hecho de que el presidente esté fijando, digamos, este tipo de declaraciones es porque le hace pensar que está en dificultades para ganar la elección, porque de otra manera no tendría por qué deslegitimar un proceso si le estuviera favoreciendo. Estamos a tan solo 3 minutos de esa noticia, la que sería noticia de última hora, la que sería una de las noticias más importantes en este día, donde en Estados Unidos aún no tienen presidente. A 3 minutos de una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde algunos medios de comunicación, por ejemplo CNN, insistiendo en este instante que se trataría directamente de el presidente Donald Trump, quien hablaría, profesor Switanich, en tan solo 2 o 3 minutos ante las cámaras que usted ve allí puestas, profesor. Coincido un poco con Rodrigo en cuanto que una cosa es ejercer el derecho legítimo de cualquier candidato a un reconteo de votos, pero otra cosa muy distinta es considerar que hubo fraude sin pruebas. Y otra cosa muy distinta también es suponer que va a haber fraude un mes antes de las elecciones. O sea, ya crea un ambiente de fraudulencia que no existe. Tendría que él comprobar realmente. Y no es fácil hacer un fraude. Tiene que estar mucha gente de acuerdo. Entonces yo creo que las declaraciones son bastante livianas, como decía ahí Rodrigo. Sí, pues él está argumentando fraude y si bien no tiene cómo sustentarlo, miren este trino que publicó hoy el presidente Donald Trump. Hay que decir que los trinos del presidente han sido borrados, la mayoría de ellos hoy durante el día, por cuenta de Twitter, que los borra diciendo que no saben si la información es correcta, pero este está todavía allí. Stop the count, detengan el conteo de votos, es lo que está pidiendo el presidente Donald Trump. No sabemos exactamente qué es lo que va a decir ahora cuando aparezca allí en la Casa Blanca, cuando faltan solo 2 minutos para esa rueda de prensa y los ojos del mundo pendientes. Sin embargo, profesor Switanich, pues esa declaración donde él dice suspendan el conteo de los votos es muy dramática para cualquier democracia, donde el presidente en función desde la Casa Blanca pues está pidiendo que se suspenda el conteo de votos, profesor Switanich. Sí, y además es una falta de respeto contra el 50%, 49% que está apoyando al otro candidato. Es un tema muy delicado, pero esto era esperable. Yo no me imaginaba a Donald Trump asumiendo una derrota, a menos que fuera una derrota estrepitosa. Pero se suponía que iba a ser estrecho y se suponía que Donald Trump se iba a comportar así. Él estaba anunciando que va a haber fraude desde hace un mes. Entonces, pues ya genera dudas frente a un acto electoral. Me parece que como herramienta es bastante desleal con el otro candidato, que ha sido bastante caballero en aguantar todos esos insultos. Ha sido bastante caballero, me gusta... Sí. No, que continúe, Rodrigo. Sí, que como dice usted, profesor, llevamos meses en esto, pero es que tampoco nos podemos olvidar que Trump es el presidente de la Unión y está bien que las elecciones se manejan por un poder independiente y que el Ejecutivo no es el que las maneja, etcétera, pero hombre, tampoco puede venir como si no tuviera nada que ver con el poder a reclamar simplemente porque los resultados no se le están dando de la manera como él quisiera. Esos son temas que el presidente Trump tiene que considerar en este tipo de salidas que está haciendo, porque está en juego no solamente quién es elegido, etcétera, sino su credibilidad, hasta dónde, digamos, lo que él diga está bien recibido por la opinión pública o no.
Él es el presidente de los Estados Unidos. Y está muy bien que la organización electoral no dependa de la Casa Blanca, pero el presidente es el presidente. De acuerdo con usted, Rodrigo, y voy a pedir que nos pongan de nuevo ese trino, si lo tenemos ahí fácil a la mano, para volver a verlo, porque lo que dice Rodrigo, pues tiene toda la razón. En ningún momento se nos puede olvidar que la persona que está trinando es el presidente de los Estados Unidos, es el presidente del país, por lo menos hasta hace poco, más poderoso del planeta. Se cuestiona un poco ese liderazgo en medio de tantos problemas que ha tenido esta administración. Sin embargo, dice Rodrigo Pardo, y tiene toda la razón, no podemos perder de vista que la persona que está haciendo un llamado a terminar, a no contar más los votos, es el presidente de una democracia, y eso dejaría mucho que desear, pues la manera no es desde su cuenta de Twitter estar haciendo ese tipo de comentarios. Y a propósito, Rodrigo, mientras esperamos que salga allí el presidente, cuando ya son en Washington las 6 de la tarde y 31 minutos, a propósito de ese trino, ha llamado mucho la atención que Twitter lleva todo el día borrando los mensajes, o muchos de ellos, del presidente Donald Trump. Yo tengo aquí abierta la cuenta del mandatario en mi cuenta de Twitter, y dice lo siguiente en los tantos trinos que le han borrado, y esto que les leo es lo que dice Twitter. Dicen algo de contenido de este trino puede ser engañoso en este proceso electoral, y por eso lo hemos borrado. Pero la noticia es pues, que lleva Twitter, Rodrigo, bloqueando y borrando los mensajes del presidente Donald Trump durante todo el día. ¿A usted qué le parece eso? Usted, que es un periodista y que acaba de hacer ese comentario pues tan valioso de que no podemos olvidar que el que está trinando es un presidente. Y el presidente de los Estados Unidos, que además ha presentado su nombre para una reelección. Realmente ese es un caso muy inédito, muy especial, y me parece que tienes toda la razón, Dora, en ponerlo, digamos, como uno de los aspectos más importantes de esta elección. Eso no se había visto nunca jamás, entre otras cosas porque hasta ahora no habíamos tenido una elección con un auge tan grande de las redes sociales y de la participación de la gente desde sus casas. Esta elección es distinta independientemente de los resultados y de quién gane o quién pierde, porque nunca antes había habido una elección con tantos votantes número uno, con tantos votantes fuera de los puestos de votación en segundo lugar. En fin, hay una serie de first times, de primeras veces en este proceso que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque estamos viendo que pueden generar disrupciones incluso difíciles o hasta incómodas del proceso electoral normal. Profesor Switanich, mientras esperamos que salga, si es que se trata del presidente Donald Trump o si saldrá alguien de su equipo, aunque se cree que puede ser el mismo, cuando son las 6:33 minutos en Colombia, la misma hora en Washington. Profesor Switanich, ¿qué significa para la democracia un presidente que desde su teléfono tal vez o computador está trinando desde la residencia presidencial? ¿Y qué significa para la democracia que le borren los trinos por considerar que no son correctos? ¿Cómo interpreta usted eso en un momento tan importante? Bueno, un poco lo que dice Rodrigo, la majestad del cargo de presidente de los Estados Unidos se está deteriorando evidentemente. Pero esto no es novedoso solamente lo que está pasando ahora. Las novedades y las cosas raras están sucediendo desde enero del 2016. O sea, los debates con Hillary Clinton y los debates con Biden son debates que yo nunca en mi carrera como periodista y como analista había visto. Son debates de un nivel pues bajísimo, con insultos, con artimañas, y un presidente que se dice que en cada discurso miente 60 veces. Entonces, como que ya lo raro se nos está haciendo habitual, porque lo estamos viendo durante 4 años. El problema es que no estamos eligiendo con mucho respeto al presidente de Uruguay, estamos eligiendo al presidente de Estados Unidos, y a la larga, la elección que hagan los norteamericanos nos va a afectar a todos en una medida o en otra. En China, en todo el mundo están esperando al presidente de los Estados Unidos, porque indudablemente si gana Biden, las relaciones internacionales van a cambiar. El asunto es que no me imagino un presidente apertrechado en la Casa Blanca, aunque haya perdido y no queriendo entregar un cargo. Eso, Rodrigo, sería ya más inaudito aún. No, por supuesto, por supuesto. Pero la verdad, con todo lo que ha pasado, estamos obligados a estar dispuestos a encontrarnos con fenómenos que no habíamos visto, y antes de entrar a calificarlos, tratar de entenderlos, porque
cambia la manera como se hacía antes los procesos electorales, y no necesariamente para bien, no necesariamente porque no están bien reflexionados, porque no están bien formalizados, porque no están bien hechos, digamos, a la luz de las reglas del juego que están previstas para cambiar las reglas del juego electoral, si los están haciendo, digamos, al andar y de una manera imprevista y sin mirar cuáles son los efectos que puede tener. Son las 6:36 p.m. Somos para Noticias, esperando una noticia de última hora que se origina en Washington, en la oficina de prensa de la Casa Blanca. 6:36 p.m. también en Washington, y seremos los primeros en traerle esa rueda de prensa donde se espera hable el presidente Donald Trump, y sería información de última hora que usted tendría de primera mano aquí en Semana Noticias. Rodrigo, me parece interesante donde usted habla de la importancia de entender cómo es que ha cambiado este proceso electoral y de entender cómo las redes sociales van a empezar a cambiar la manera como se hace política. Me gustaría pedirle que desarrolle esa idea un poquito más, pero le voy a tirar algo para estimularlo, si se quiere, y es que muchos republicanos están hoy hablando de una fecha, al año 2024, y la candidatura a la presidencia de Donald Trump. Otra candidatura, no para estas elecciones, que se espera las pierda, sino una candidatura de Donald Trump para las próximas elecciones, Rodrigo Pardo. ¿Cómo sería entonces esa candidatura cuando se trataría de un candidato, hoy presidente, que maneja la política desde sus redes sociales? Bueno, yo creo, Dora, que si el presidente no es reelegido hoy, puede volver a postularse para un periodo, ¿no? Porque los presidentes pueden participar en 2 cuatrienios independientemente de que estén juntos o no. Ahora, en ese tipo de afirmaciones, pues hechas al calor, digamos, de lo que están sintiendo los electores en este momento, que es cuando apenas están contando los votos que acaban de depositar, suelen decantarse con el paso de los meses y con el paso de los 4 años que habrá entre esta elección y la otra, y no es imposible que de aquí a un tiempo la gente vea con otros ojos, por ejemplo, al presidente Trump. Yo creo que lo que hay que analizar, independientemente de las personas, es cuáles son las conductas, cuáles son los sentimientos y cuáles son los argumentos que mueven al electorado para ver cómo está cambiando, digamos, la política y qué tipo de discursos, de retóricas son las que son más rentables desde el punto de vista electoral, porque sí creo que con tantos avances tecnológicos, cambios políticos, nuevas corrientes, etcétera, sí está cambiando la manera como se comportan los candidatos y los electores en las elecciones. Bueno, pues está cambiando tanto la manera, Rodrigo, que me quedé aquí con la cuenta de Donald Trump abierta en mi Twitter, y él mismo está anunciando esa rueda de prensa a las 6:30. Ya no son las 6:30, ya son las 6:39 en Washington. Nosotros seguimos allí con esa cámara en la sala de prensa de la Casa Blanca. Pero, profesor Suitanich, el mismo Donald Trump anunciando la rueda de prensa desde su cuenta de Twitter. Cuando le digo a Rodrigo la posibilidad de una elección o de una candidatura de Donald Trump en el año 2024, ¿cómo sería entonces a punta de Twitter? Pues imagínense como presidente lo usa, imagínense como candidato, aunque no hay que olvidar una cosa, pese a todas las cosas que hemos dicho de Donald Trump, que no han sido muy buenas, en una elección normal, o sea, no como se elige en Estados Unidos, sino como se elige en Colombia, en Chile y en Francia, Donald Trump tiene el 50% del electorado norteamericano. O sea, a mí lo que me sorprende es que el 50% del electorado norteamericano vota por Donald Trump, por mucho que no le guste el Partido Demócrata. O sea, el discurso de Donald Trump es efectivo políticamente, porque la gente está votando por él. O sea, ¿por qué va a cambiar su manera de ser, su manera de trinar y su manera de hablar si le ha dado éxito en una elección y le ha dado el 50% del electorado norteamericano en otra? Por lo tanto, no podemos esperar un cambio en su personalidad. Y aunque pierda, obviamente que es un actor político muy importante y plenamente factible que se presente nuevamente. Él tiene mucho electorado, aunque creo que en el Partido Republicano no gusta a todo el mundo. En el electorado, pues parece que sí.
Sí, pues parece que sí, porque no fue tan abrumadora lo que se esperaba, ¿cierto, Rodrigo? O sea, pensábamos tal vez de que sería cuestión de horas para que se llegara a los 270, pero no fue tan abrumadora, entonces tampoco era, pues que las encuestas que decían que Joe Biden iba a ganar por mucho tampoco eran reales. No, y el número total de votos, no tengo aquí el dato en este momento, pero lo vi hace unas horas, es más alto que el que tuvo el Partido Republicano en las elecciones presidenciales de hace 4 años, de manera que no hay un deterioro fundamental, digamos, en su posición, ni por los sentimientos de la gente, ni por la forma como se evalúa el gobierno republicano, casi que por el contrario. Ambos partidos están aumentando su votación en comparación a hace 4 años, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, hay que tener en cuenta también cómo han cambiado las cosas en ambos partidos y cómo es que han llegado ambos pues a la conclusión de tener a estos dos candidatos que no siempre han impresionado. Y el profesor Switanich, y vuelvo con usted, hablaba hace un rato de los debates, por ejemplo, de los debates no estando a la altura. De todas formas, profesor, pues claramente esta fue una elección que apasionó a los Estados Unidos. Solamente hay que ver las cifras. Nunca había votado tanta gente de manera temprana. Fueron más de 100 millones de personas. También el martes la votación pues fue masiva. Joe Biden, decía Rodrigo Pardo, que esta es una elección de muchas primeras veces. Y Joe Biden se convirtió por primera vez en el único candidato en lograr 71 millones de votos, es decir, la persona por quien más se ha votado en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, usted hablaba de los debates y es que hay mucha gente que dice no me apasiona ni el uno ni el otro, es más bien el momento que vive el país lo que genera pues tanta intensidad. Pero los candidatos, ¿se sintió que estaban a la altura, profesor, que lo oía hace un rato quejarse? Bueno, yo creo que el aumento de los votantes se debe un poco a la polarización. Estamos viendo unas elecciones de cara o sello. Estamos viendo una elección de un país como el tercer mundo. Si gana uno es la perdición para el otro, lo que nunca había sucedido en la democracia norteamericana. O sea, aquí no estamos jugando el cara o sello. Otra cosa, pues debates como el de Bill Clinton con George Bush padre, por poner un ejemplo, eran debates bastante buenos. Es la economía estúpido. Esos debates tienen un nivel bastante elevado. Incluso el debate de los vicepresidentes fue muy superior al debate de los candidatos presidenciales, porque pues se recurre mucho al argumento de la ofensa personal. Incluso Biden, que es un caballero, en algún momento se descontroló. Es que es muy difícil, si no le apagas el micrófono, como se hizo en el segundo debate, sostener un debate con Donald Trump. Es muy complicado porque es un hombre que pues no está acostumbrado a la contradicción. Él siempre fue gerente, él siempre fue dueño. A él le cuesta mucho la crítica de la prensa, la crítica de la oposición. Las relaciones con Nancy Pelosi y la Cámara de Representantes han sido tremendas al carácter de ofensa. Es que ni George Bush cayó en esos niveles. Estoy hablando de George Bush hijo. Entonces, y también otra cosa, un debate entre personas que ya tienen 70 años, habla un poco de la renovación norteamericana, ¿no? O sea, Biden, que no es que yo esté en contra de las personas de 70 años, pero a lo mejor si Biden es reelegido, ¿alcanzará su periodo de 8 años? Estamos hablando de 2 personas de 70 años. Es que no hay renovación en la política norteamericana tampoco. Pues Joe Biden tiene hoy 77 años, va a cumplir 78 años, ya casi cumple, en un par de semanas cumple 78 años. Si llega a la Casa Blanca al juramentar, entonces el 20 de enero sería el mandatario de mayor edad que alguna vez haya ocupado en una primera vuelta, en un primer periodo, digamos, la oficina oval, y sí sería una persona de edad avanzada, profesor Switanich, y es por eso que tantos prestan mucha atención a Kamala Harris, su fórmula como vicepresidente, esa mujer de California, senadora, 56 años, una mujer joven que tiene mucho aún para dar. Rodrigo, le traslado esa misma pregunta que le hice al profesor. La altura de los debates, la altura de los candidatos, ¿qué le ha parecido? Yo creo que, digamos, yo recuerdo que nuestros maestros en ciencia política nos enseñaban que en las elecciones, digamos, el comportamiento de la gente se define por filiación partidista, a veces, por debates sobre 1 o 2 grandes issues, a veces, y en tercer lugar, por la personalidad de los candidatos participantes. Yo creo que en esta oportunidad
habrá tiempo para estudiar con más profundidad esto y para hablar con más cuidado y con más estudio, etcétera. Pero yo creo que en esta oportunidad ha habido un factor muy definitorio de la forma como vota la gente, que es el estilo de Donald Trump, lo que él significa, digamos, como un miembro de un partido, pero que no viene necesariamente de la política, que tiene una manera muy peculiar de hablar a la gente, que tiene un lenguaje muy propio también, muy distinto, el uso que hace de la tecnología. Yo me atrevería a decir que en estas elecciones la mirada a Donald Trump y la opinión sobre Donald Trump juega un papel muy importante. Sí, definitivamente será un momento, juega un papel importante y se ha convertido en una personalidad, la de Donald Trump, pues que ha marcado mucho no solamente lo que pasa en su país, sino también lo que pasa en otros países y por supuesto lo que afecta de manera como afecta. Acaba de comenzar esa rueda de prensa, vamos directamente. Somos Semana Noticias, estamos en vivo en la Casa Blanca. Hay que proteger la integridad de la elección del 2020, si se cuentan los votos legales, yo fácilmente gano. Si se cuentan los votos ilegales, entonces ellos tratarán de robar la elección a nosotros. Si se cuentan los votos que llegaron tarde, se está mirando Denver con mucho cuidado. Sí, he ganado varios estados críticos, como es el caso de Florida, Iowa, Indiana, Ohio, para nombrar solamente algunos. También ganamos otras victorias a pesar de la interferencia histórica en estas elecciones de los medios de comunicación y de algunas compañías. Hemos ganado por cifras históricas y las encuestas lo tuvieron todo mal y sabían, encuestas ridículas, y todos sabían que no existía una pared azul como ellos predecían. No había esa pared azul, eso era falsa y lo hicieron de todas formas. Lo que había era una ola roja que ahora ha sido reconocida correctamente, y ahora sí es que lo está reconociendo la prensa, pero muy tarde, y eso no nos hace nada bueno. Nos quedamos con el Senado a pesar para tener más puestos que los demócratas. Y en estados competitivos hicimos un trabajo maravilloso con el Senado y me siento muy orgulloso, y hay varios puestos aún para definir. Se gastaron millones de dólares en las contiendas electorales en las Carolinas en contra de nosotros. Sin embargo, el nivel de los donantes de nuestros opositores eran donantes de Wall Street y gente con intereses. Los nuestros no. No perdimos ninguna de las contiendas en la Cámara de Representantes, y estaba hablando con un funcionario y decía que no lo podía creer, 0. Y en cambio ganamos muchos puestos más y vienen muchos más. Este fue el año de las mujeres republicanas. Más mujeres republicanas fueron hoy elegidas al Congreso que en ningún otro momento de la historia. Gané también la mayor cantidad de votos de republicanos no blancos que en la historia de los últimos 60 años. Latinos, negros, también asiáticos. La mayor cantidad de nuestra historia. Creció nuestro partido en 4 millones de votos, convirtiéndose esta en la elección con más electores republicanos en la historia del partido. En cambio, el partido de los grandes donantes, de la grande media, de los grandes medios, en cambio nosotros somos el partido de los trabajadores, el partido de la inclusión, y tal vez como ahora reconocen muchos, tal vez las encuestas fueron interferencia en las elecciones de poderosos intereses, de estas encuestas falsas, porque son encuestas falsas diseñadas para que nuestros electores se quedaran en la casa y crearan la sensación de un momentum que existiría para el señor Biden, y disminuir la posibilidad de los republicanos para buscar fondos. Esto se llama encuestas para reprimir. Nunca se habían sido usadas tanto como se hizo en esta última elección. Para resaltar algunos ejemplos, el día antes de las elecciones, Quinnipiac
que se ha equivocado en todas las ocasiones que yo sepa. Al darle 5 puntos a favor a Biden en Florida, se equivocaron también en 8 puntos, porque yo gané Florida fácilmente. Decían que yo perdía la Florida por mucho y terminé ganando la Florida por mucho, es decir, que no fue correcto. Lo tenían a él con 4 puntos por encima mío en Ohio, pero yo también gané Ohio. Y muy fácil. Es el Washington Post que Biden tenía 17 puntos a favor en Wisconsin y fue un empate. Se equivocaron en 17 puntos. Y lo sabían. No son la gente estúpida, ellos sabían. Ahora solamente falta que se decidan algunos estados en esta contienda electoral. El aparato de elección en esos estados está siendo controlado por demócratas. Nosotros estábamos ganando en todos los estados y por mucho. Y de repente nuestros números de manera milagrosa empezaron a cambiar en secreto y no se le permitía a los observadores de manera legítima acercarse y ponerlos allí. Finalmente, cuando llegaron hasta allí, les pidieron que se mantuviesen 60 pies lejos del punto de votación. Y ganamos un caso y tenemos otros casos legales, muchos casos legales por la manera como ha sido tan injusta esta elección. Y yo lo he estado prediciendo con el voto que llega por correo, ha destruido nuestros sistemas, un sistema corrupto y hace que la gente sea corrupta, así no lo sea por naturaleza, pero se convierten en corruptos. Es muy fácil. Quieren saber cuántos votos necesitan y aparecen y los encuentran. Esperan y esperan y los encuentran. Y vimos eso la noche de las elecciones. Nosotros íbamos adelante en Carolina del Norte por muchos votos, por un número tremendo de votos. Y seguimos adelante por mucho, pero ya no tantos, porque encontraron votos por correo y es increíble cómo esos correos por voto solamente son de un lado, solamente tienen una ventaja para los demócratas, solamente a favor de un lado. Nosotros estábamos a favor, teníamos 700,000 votos más, ganamos Pensilvania por mucho. Y ahora por 90,000 votos a favor en Pensilvania. Pero no quieren que tengamos allí observadores, a pesar de que nosotros ganamos en la corte y el juez dijo que teníamos que tener observadores y lo están apelando. Ganamos el caso, queremos ver, queremos observadores y ellos lo están apelando, y lo cual me parece interesante y me pregunto ¿por qué lo estarán haciendo? ¿Por qué es que no quieren que los observadores puedan estar ahí, ver cómo cuentan los votos? Igualmente yo ya gané por mucho, donde estaba liderando por 300,000 votos la noche de elecciones en Georgia, y por cierto, eso se redujo y ahora es de un punto, paso de estar ganando por mucho, voy ganando por mucho y de repente voy tal vez perdiendo por algo. Dejaron de contar, suspendieron el conteo de votos por 4 horas, fallaron muchas cosas. El aparato elector en Georgia lo controlan demócratas, recordemos eso. Y también en Michigan, yo iba muy alto en Michigan. En Wisconsin también me iba fantásticamente bien. Y eso también se redujo. Todo se redujo en todos los estados. Hoy estamos encaminados para ganar Arizona. Necesitamos 55% del resto de los votos que están contando. Ese es el margen que queremos superar, y nosotros estamos en camino para ganar Arizona. Nuestro gol es poder defender la integridad de estas elecciones y no permitir que la corrupción se robe unas elecciones tan importantes, o ya lo habrá hecho. No podemos permitir que se silencien a nuestros electores ni que se produzcan. Yo nunca he visto nada que inspire tanto
como la gente que llama, que escribe y que nos manda cosas. Y nunca he visto tanto amor, tanto afecto, tanto espíritu como he visto de estas personas que saben lo que está pasando y que están viendo lo que está pasando, está frente a sus ojos. Y son muchos incidentes que serán reportados en un futuro muy cercano por esta tremenda demanda que está avanzando por este caso donde están tratando de robar una elección, de hacer fraude en una elección, y nosotros no podemos permitir eso. Detroit y Filadelfia, conocidos como los dos puntos más corruptos de nuestro país, por fácil, no pueden ser responsables por estar a cargo de una elección, de una carrera presidencial. En Pensilvania, los demócratas le han hecho a la Corte Suprema, han tratado de detener nuestros observadores en la Corte Suprema de Pensilvania, pero nosotros ganamos ahí ese caso y les tocó avanzar. Pero no quieren nadie ahí, no quieren que nadie esté mirando. No quieren que miran cuando cuentan los votos. Y no me puedo imaginar ¿por qué? Y no hay ningún motivo legítimo por el cual no quieren que haya gente ahí observando ese proceso, porque tal vez deberían de sentirse orgullosos, pero en cambio, obviamente, lo que están tratando es cometer fraude y no hay ninguna duda sobre eso. En Filadelfia, los observadores los han mantenido muy lejos, tan lejos que la gente tiene que usar binóculos para poder ver, y eso ha sido un problema muy grande, ha causado muchos problemas porque hay papeles en las ventanas, en los vidrios, y no pueden ver lo que está pasando y se sienten muy infelices y la gente se pone violenta. En Georgia, la gente, los votos que llegaron el día de elecciones, no llegaron el día de las elecciones, y en Georgia están llegando votos después de las elecciones. Y ellos tenían una definición que tenían que tener los votos el día de las elecciones. Eso es lo que yo entendí, que tenían que estar ahí, pero ellos no hicieron eso. Los oficiales demócratas han pensado que pueden ganar esta elección de manera correcta, y por eso ahora lo que están haciendo es un fraude con ese correo, con los votos por correo. Enviaron por correo miles y miles de papeletas a personas que no lo pidieron y sin verificación alguna, y yo les dije que esto iba a pasar, porque lo he visto pasar, porque lo he observado, porque he observado muchas elecciones antes de que se decida ir con esta masiva y con esos miles y miles de votos que fueron enviados por correo, en muchos casos sin ser solicitados. Esto no tiene precedente en la historia de los Estados Unidos, y es por eso que hay que luchar por la seguridad de las elecciones. Hay que verificar las firmas para poder determinar si es gente que puede votar, y la gente está entrando ahí, no tienen idea, los empleados están ahí anotando números y haciendo cosas muy malas. Estamos recibiendo mucha información de litigios que a ustedes mismos los va a sacudir. Lo que han visto los oficiales, el conteo en Pensilvania, otro estado clave donde los corruptos demócratas que controlan la maquinaria es la corrupta democracia, de corrupto maquinario. Yo sé, yo estudié ahí, sé mucho sobre ellos, y eso no ha cambiado, ha empeorado en Pensilvania. Los demócratas en Pensilvania han permitido que se reciban los votos hasta 3 días después de las elecciones y hasta más. Y están contando los votos sin ningún tipo de identificación, ni de sello, ni nada. Es decir, que no tienen sellos, no tienen identificación. Y hay muchas irregularidades que perturban en esta nación, porque en nuestra campaña se le ha negado el acceso a observar ningún tipo de conteo en Detroit. Detroit es otro lugar que no tiene propiamente la mejor reputación por su integridad de elecciones. La gente en Michigan duplicando los boletos, algunos trabajando
trabajando allí, han bloqueado la vista a los observadores para que no puedan ver qué está pasando, y fue un poco peligroso. Un punto muy importante para contar votos en Detroit, lo que hizo fue tapar con cartulina las ventanas para poder proteger y bloquear la zona donde están contando los votos, y no querían que nadie observara, ni siquiera los observadores legales que tienen permiso para estar ahí. En Detroit hubo horas de retraso para contar algunos de los votos y no llegó una última cantidad, sino hasta las 4 de la mañana, a pesar de que había cerrado las mesas a las 8 de la noche, y llegaron a las 4 de la mañana una cantidad de votos. Nadie sabe de dónde vienen. También estamos observando con mucho cuidado Georgia y algunos de los condados, swing condados, donde no se sabe por horas y horas. Durante esa noche los resultados aparecieron después, y todos tenían el nombre de Biden. Todos tienen el nombre Biden, lo cual es un poco extraño. Y yo reto a Joe y a todos los demócratas que aclaren que ganaron solamente los votos legales, porque están hablando de votos y hay que aclarar, legales o ilegales. Si se cantan todos los votos legales contados, queremos apertura, queremos transparencia, no queremos secretos, no queremos ningún misterio en esta elección, no queremos votos ilegales, porque después de las elecciones no puede ser. Hay un día que es el día de las elecciones y no se pueden entregar votos después de las elecciones. Tiene que ser un proceso honesto, una elección honesta. Nosotros queremos un conteo honesto y nosotros queremos gente honesta trabajando, porque es un trabajo muy importante. Es la manera como este país puede ganar, y nosotros creemos que vamos a ganar la elección. Creemos que va a haber mucho litigio, muchas demandas, porque hay mucha evidencia, tanta prueba de que esto va a terminar probablemente en la más alta corte de este país. Vamos a ver. Pero nosotros creemos que va a haber muchas demandas, porque no pueden robar las elecciones de esta manera. Yo llevo hablando de esto meses con todos ustedes y les he dicho fuertemente que los votos por correo van a ser un desastre, que las elecciones pequeñas son desastrosas. Esta es una versión grande y se está volviendo cada vez peor. Estamos escuchando historias de terror y no podemos que eso le pase a los Estados Unidos de América. No es una cuestión de quién gana o no gana, republicano o demócrata, yo. No podemos dejar que eso le pase a nuestro país. No podemos avergonzarnos porque algo así nos pase. Así que esperamos a que esto se aclare y que se aclare pronto, pero seguramente irá por un proceso legal. Yo he reclamado victoria en algunos estados, él reclama a otros, y hay unos estados que lo reclamamos ambos. Pero hay mucha trampa y no podemos permitir eso en nuestro país. Muchísimas gracias. Rodrigo, el presidente de los Estados Unidos, acaba de decir entonces que el resultado de esta elección, que todavía no termina, sería fraude, que lo que ha pasado en Estados Unidos es un fraude electoral, y da, Rodrigo Pardo, entonces la sensación de que el presidente Donald Trump, si llega, la sensación no, es un hecho, si el presidente Donald Trump llega a perder las elecciones en las próximas horas, pues claramente no se va a ir de manera tranquila, claramente va a haber aquí una demanda y va a haber una lucha legal que va a hacer que este sea un proceso aún más largo. Rodrigo, arranco con usted su reacción ante esta rueda de prensa, si se quiere, o declaración que acaba de entregar el presidente Donald Trump. Pues sin duda alguna, Dora, como usted dice, corrobora el presidente que no va a acatar cualquier decisión, sino aquella que a él le parezca que ha sido bien tomada, bien tramitada por el electorado y, sobre todo, por la autoridad electoral. El presidente sigue abriéndole la puerta a la posibilidad de que el proceso electoral no termine con la elección, sino que tenga un capítulo posterior en el que él va a tratar de vincular a instancias judiciales en la revisión de cómo se votó, y eso quién sabe hasta cuándo pueda llevar. Obviamente en el tiempo pues hay algunos límites, la fecha establecida, por ejemplo, para la publicación de los resultados, más adelante para la posesión misma, para la convocatoria del colegio electoral, en fin, eso tampoco puede ser indefinido. Aparte de que para un país
no es conveniente una zozobra tan prolongada que puede tener efectos sobre la economía, sobre las relaciones internacionales, sobre mil cosas muy importantes. Pero está tan reñida la elección, está tan poco precisa y son tan calientes los ánimos del presidente Trump especialmente, que esto efectivamente augura a un final que no va a ser mañana o simplemente con la publicación de los conteos de estos primeros comicios. Va a tener unos capítulos posteriores. Sí, no, esto no va a ser, probablemente no sea mañana, a menos, pues tal vez de que esta misma noche logre Joe Biden entonces los 270 votos electorales que necesita, porque si Joe Biden logra esta noche garantizarlos, podría llegar a cantar victoria y el presidente Donald Trump y los republicanos, pues llevar esto hasta la Corte Suprema de Justicia, pero lo que se definiría serían algunos pocos votos en estados puntuales. Sería importante tal vez que no sea Pensilvania, porque el presidente pues tiene tantas quejas sobre Pensilvania que podría discutir o podría argumentar pues que Pensilvania y esos 20 puntos electorales que sí darían la victoria a Joe Biden no serían válidos. Profesor Switanich, recogiendo algunas frases, dice Donald Trump que él ganó las elecciones a menos de que las roben y que hay que contar los votos legales y no los votos ilegales. Su reacción, profesor, ante lo que acabamos de escuchar. Bueno, yo me sorprendo de términos como robar. Como decía Rodrigo, él es el presidente de Estados Unidos. Y corrupción, robo, ilegalidad. O sea, el sistema electoral de su país, señor presidente, es corrupto e ilegal y son toda la tropa de mafiosos. Eso es realmente increíble. Y que habla como un candidato que ya ganó las elecciones, cuando todavía no se decía ni Biden, que va ganando, ha hecho tal cosa. Y sin duda, esto era algo que era obvio. Lo que pasa es que las circunstancias actuales de un voto tan reñido lo hace más elemental. Pero a mí me sorprende el grado de belicosidad y yo no sé qué va a pasar aquí cuando Biden gane uno de los 3 que necesita y cuando él salga a declararse presidente de los Estados Unidos va a suceder algo que nunca pasó, que el candidato que perdió diga, no, usted ganó por robo y yo no me voy de la Casa Blanca. O sea, lo que se viene es una telenovela que hay que alquilar balcón porque esto no se ha visto nunca, realmente. Y bueno, sí, sabíamos que podría pasar, pero nunca esperé que a este nivel, hablar de robo y hablando de transparencia, ahí hay un tema de las declaraciones de renta y todo eso. O sea, Donald Trump hablando de transparencia. Sí, hablando de transparencia, justo como dice usted, cuando se está hablando tanto de sus impuestos y donde tantas cosas se dicen. Las imágenes que estábamos viendo en vivo hace un momentico las vamos a volver a ver. Son imágenes que nos llegan desde Atlanta, eso es en el estado de Georgia, justamente uno de los estados que acaba de decir el presidente Donald Trump. Sería un estado donde se habría, según él, cometido fraude y donde entonces dice él que el resultado no lo reconocería. Rodrigo, hay algo pues interesante porque el presidente tanto ha hablado sobre fraude y los críticos del mandatario y de los republicanos pues una y otra vez diciendo que el mandatario no tiene pruebas para comprobar que se habría cometido fraude, pero ahora en esto que acabamos de escuchar empieza él a entregar algo de pruebas, a decir que los observadores tenían que usar binóculos para poder observar lo que estaba pasando, que estaban tapando con cartulina los vidrios que estarían frente a las mesas donde contaban los votos. Empieza él, Rodrigo Pardo, si se quiere armar un caso legal para poder eventualmente debatir el resultado de esta elección. Sí parecería, digamos que esa es su intención. Y eso significa, Dora, que también en los datos y la forma como ellos están evaluando los datos que han salido hasta ahora sobre los resultados electorales, pues definitivamente no son positivos, porque si lo fueran, si ellos vieran una tendencia hacia una igualdad, digamos, del número de electores en el colegio electoral de cada uno, pues no se lanzarían con unos planteamientos y con unas frases tan provocadoras como las que acaba de sacar el presidente. A mí me parece que esto lo que significa es que la evaluación interna de la campaña es que la tendencia definitivamente es negativa para el presidente y que el presidente quiere dejar fijadas, digamos, algunas posibilidades para desconocer un resultado
de un triunfo del candidato demócrata Joe Biden, especialmente si este triunfo no es por una diferencia muy grande, sino que se puede, digamos, tratar de alterar con la revisión de votaciones, con anular algunas mesas aquí y allá. Me parece que si las evaluaciones que están haciendo en la campaña del presidente Trump arrojara que tiene posibilidades amplias de ganar, pues no adoptarían una posición tan riesgosa desde todo punto de vista como la que está adoptando el presidente. En caso de que Biden llegara a la presidencia, pues a nivel internacional quizás sería reconocido, porque no es que Donald Trump tenga una alta legitimidad para que Europa se la juegue por él, por decir algo. Pero ¿qué pasaría a nivel interno con el Partido Republicano y sus relaciones con el gobierno? Se queda a la sombra de una elección fraudulenta. ¿Qué haría el Partido Republicano en el Senado? Le entorpecería todo. Incluso en la Cámara no tiene mayoría, pero ¿cuál sería la relación? O sea, sería un gobierno pues bastante difícil para Biden, porque no solamente sería una oposición, sino que sería una oposición que duda de su legitimidad, al mejor estilo de Venezuela. Al mejor estilo de Venezuela, profesor, sabe que iba a decir exactamente lo mismo y le paso esa pregunta a Rodrigo, porque Rodrigo, es que nos hemos acostumbrado a un país vecino donde se elige a un presidente, después esa elección de Nicolás Maduro no es reconocida por ser considerada fraude por la comunidad internacional. Tantas veces lo hemos dicho que son 50 países los que reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y hacemos ese paréntesis porque estamos escuchando, Rodrigo, el mismo lenguaje, un mandatario diciendo que hay fraude, que no reconocería el resultado, y entonces preparándonos para un escenario tal vez similar a Venezuela, donde hay una elección presidencial no reconocida. Pues sí, digamos, es una comparación fuerte, dura, pero sin duda viable y sensata. Yo pienso que de la misma manera el candidato y ex vicepresidente Joe Biden ha tratado de ser lo más tranquilo posible en sus reacciones y en sus declaraciones, precisamente para tratar de ponerle freno a este incendio que se está armando y que puede llegar a volverse muy complicado, porque es que lo mínimo que pasa con un escenario así es que la gente no cree en el resultado electoral, y eso a su vez genera problemas de legitimidad de origen para un futuro gobierno, con el cual es muy difícil de lidiar, porque debilitan la autoridad y la capacidad de ejecución de políticas y de utilizar, digamos, el poder institucional que por definición es el que tiene un presidente. Eso es lo que está empezando a estar en juego. Y digamos que si había dudas sobre hasta dónde iría el presidente Trump y sus colaboradores más cercanos, etcétera, pues estas se han ido resolviendo hacia el escenario pesimismo, es decir, hacia la posibilidad de un no reconocimiento del resultado por parte del presidente candidato, con lo que eso significa para la falta de credibilidad de la autoridad institucional, lo cual es muy delicado. Hay una gran diferencia entre ser opositor a un gobierno legítimo, y es normal, y otra ser opositor a un gobierno ilegítimo, Rodrigo. Es terrible la diferencia. Sí, es cierto. Pues eso es lo que está pasando entonces en Estados Unidos. Si estaba dividido Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales, ahora con lo que acaba de decir el presidente Donald Trump, sí que lo estará aún más. Está acusando a los demócratas de querer robar la elección presidencial. Ahora, estamos esperando dos noticias importantes y por supuesto aquí se las vamos a traer inmediatamente. Una, la posibilidad de que llegue esta misma noche el resultado de estados como Arizona, tal vez como Georgia o Pensilvania, estados que pueden llegar a determinar esta misma noche quién sería el presidente, y esta misma noche lo sabría el mundo entero. Esa es una posible noticia de última hora que la traeríamos inmediatamente. Y la otra es la posibilidad de que los comentarios que acaba de decir el presidente Donald Trump generen una situación tensa y una situación tal vez de disturbios y tal vez de algo de protestas, de marchas y una situación de tensión en las calles de su país esta misma noche. Nosotros vamos a estar aquí toda la noche pendientes de lo que pueda suceder en esa nación y la posibilidad de que hoy mismo se conozca un ganador, a pesar de la denuncia que acaba de hacer el presidente Donald Trump, quien dice le están robando el resultado de las elecciones presidenciales. Profesor Cvitanich, qué bueno haber estado con usted. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, muy amables. Gracias, profesor. Rodrigo,
Rodrigo, gracias por estar con nosotros y antes de despedirlo, pues me llama la atención, usted está trabajando y escribiendo la revista Semana para este fin de semana. ¿Por dónde va a entrarle a esta historia? ¿A qué ángulo está pensando usted que va a ser la noticia que el mundo querrá leer y que Colombia va a querer leer este fin de semana? Pues francamente, el ángulo que estábamos trabajando con mucha seguridad era el del triunfo de Biden, pero esto nos ha obligado a considerar muchas posibilidades, inclusive el análisis de qué significa que llegado el fin de semana no haya una definición de quién es el presidente, porque, digamos, todavía ya hemos llegado al punto en el que no se puede decir mayor cosa, no se puede decir nada sobre qué es realmente lo que está pasando. Absolutamente, toca ser muy cuidadoso, por supuesto, ser objetivo y estar pendiente. Rodrigo, vamos a leerlo a partir del viernes, por supuesto, en la revista Semana y el fin de semana quienes la recibimos en casa. Muchas gracias, son las 7 de la noche y 16 minutos en Colombia, la misma hora en Washington, en toda la costa este de los Estados Unidos. Si hay información de última hora, se la vamos a traer inmediatamente porque somos Semana Noticias. Que tenga una buena noche.